y en ella se encuentra precisamente uno de los edificios que puede, contando su historia, explicarnos cómo Santiago se ha preparado para los sismos y terremotos. Hablamos de la Santa Basílica Metropolitana, Iglesia Catedral de Santiago. Esa que vemos ahí es la cuarta construida en el mismo lugar. Y precisamente es la cuarta porque la primera, la segunda y la tercera tuvieron que ser reconstruidas por los efectos de diferentes sismos en Santiago. Y es por eso que este imponente edificio, construido sobre sus horcones, o sea, es un edificio construido en madera, es un edificio de planta basilical de 5 naves, el edificio más grande de madera en su época en Cuba, pues va a ser construido por el carpintero mayor de la ciudad. Y fue lo que hizo posible que esta catedral se mantuviese hasta hoy. Hay que decir que en el terremoto de 1932 ya se le habían hecho algunas adiciones a la catedral, especialmente en sus torres campanarios, y fueron precisamente ellas las que sufrieron en ese terremoto. Su arcángel, que aparece centrando la fachada, también sufrió en el terremoto y perdió una de sus alas. Sin embargo, los santiagueros, que siempre insisten, cogieron los pedazos y hoy podemos ver el ala del arcángel ahí, demostrando que Santiago siempre puede recuperarse de su sismo y también lo hace evidente en su historia. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Se puede? Bien, adelante, adelante. Gracias, ¿cómo andan? Bien, gracias. Bueno, Prudencia, y me dice que usted tiene 98 años. 98 años. Es decir, que usted ha vivido una larga vida aquí en Santiago de Cuba. Sí, en Santiago de Cuba. Y me han dicho, no sé si me han dicho lo que no es correcto, me han dicho que usted tenía 14 o 13 años cuando ocurrió el sismo del año 32. Yo tenía 20 años. ¿Y cuáles son sus memorias? Sí se movió mucho la casa porque era de madera. Se abrieron las puertas y la puerta del patio sí se cayó. Pero lo demás no. Y no pasó más nada. Pero sí se quedó mucho tiempo temblando. Sí. ¿Y su hermano qué le contó de lo que vio en la ciudad? Bueno, que hubieron algunas casas, sí desplomadas porque eran de pandereta, estaban mal construidas, claro. Y el sismo aquel fue muy fuerte. O sea, la opinión es que las casas que estaban mal construidas, pues se Fueron, claro, algunas, otras se cayó nada más que una pared. Y entonces hubieron personas que se lastimaron un pie, se lastimaron la cabeza, unas salieron medio desnudas a la calle, ya usted sabe, era costumbre en aquel tiempo. De allá para acá, pues entonces las personas han tenido el cuidado de vestirse por la noche. Eso fue en el 32, cuando Machado. Pues para mí el temblor más grande que yo he sentido así fue. Movió la momia de Emilio Bacardí, la movió. Eso fue como a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana por ahí. El día arriba de mi casa se tiró en paño menor, se tiró para abajo. Consintió la tembladera. Sé que es cierto, conga. Lo que pasa que fue de madrugada. Si es de día, hubieran habido un poco de muertos. Porque la gente corriendo, pues corre. Sí. Pero fue de madrugada. Y después siguió temblando. Los ricos se fueron para casa de los pobres a ubicarse porque temblaba cada rato, huyéndole a la mampostería. Punto y coma. Hay que saber que Santiago está rodeado de montañas, que tenía importantes bosques, y es la madera precisamente el componente material que va a proporcionar una manera resistente a la sismicidad en Santiago de Cuba. ¿Y por qué decimos esto? Porque luego de 400 años, los alarifes santiagueros fueron capaces de crear un sistema de horcones y soleras y que ellos, articulados entre sí, generaban un esqueleto de madera que era capaz de soportar el hecho sísmico. Las soleras y los horcones se hacían de maderas muy duras, generalmente jiquí, chicharrón, quiebrahacha, o sea, toda una serie de maderas de la localidad que permitían tener un esquema resistente al movimiento sísmico. Y es que así se construía en Santiago.
primero la horconadura, luego los techos y finalmente las paredes. Las paredes funcionaban como cierre, eran cierres donde se superponían técnicas constructivas, de ahí la existencia en Santiago de una pared extraordinariamente singular, que es la pared de Cujes. O sea, la pared de Cujes es una pared de fibras vegetales entretejidas con una tecnología que igualmente se fue perfeccionando y que permitía, ante el hecho sísmico, que la pared también se moviera conjuntamente con la estructura de madera que tenía el edificio. Esto hace que luego de 400 años de historia de esa arquitectura que llamamos tradicional colonial, pues podamos hablar de una arquitectura sismo resistente en Santiago de Cuba. Hemos venido hasta aquí para mostrar una obra que ha soportado más de 350 años sin sufrir prácticamente ningún daño. El morro de la ciudad de Santiago de Cuba. Bueno, en el pasado hay alguna historia recogida sobre una destrucción importante del castillo debido a terremotos. El tipo de construcción del castillo del Morro, de esta fortaleza abaluartada, permite que sea resistente, ¿no? Con una mezcla muy parecida al cemento actual que se llamaba argamasa y el estilo medieval, que es el estilo este que tiene los techos en forma de bóveda, con rocas procedentes del mar, rocas de cantera, y esta construcción pues realmente ha permitido que en el decursar de los años pues el castillo de Morro resista los temblores o los sismos de gran intensidad. Pero también el espesor de los muros influye mucho en que no se dañe la fortaleza, porque acá tenemos muros de 1,5 metros hasta 6 metros de espesor, que ustedes cuando hagan el recorrido podrán darse cuenta de que es una fortaleza bastante sólida, y acá lo que más como que se mueve en la hora de un terremoto, de un temblor de esta intensidad, fueron las maderas, los componentes de madera fue lo que más se sintió acá en el movimiento. Esta es la única grieta que, según los trabajadores, se formó a partir del terremoto del 20 de marzo. Aquí podemos ver que prácticamente no entró en el suelo, fractura brevemente, sin mucha intensidad, el muro. También se ve por el otro costado. Esta es una fractura que no tiene desplazamiento a lo largo de ella, simplemente se abrió. Es una grieta de distensión, que más bien está vinculada porque esto es un muro que está al aire. Es decir, este muro está ya contra el talud de la elevación. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que este se abrió un poquito y más nada. En la zona suroriental, las ciudades de mayor peligro sísmico, podemos decir ahora, es Santiago de Cuba, sin duda. O sea, Santiago de Cuba es la ciudad de mayor peligro porque, en primer lugar, ya tenemos evidencia de terremotos fuertes que han ocurrido cercano a la zona de la ciudad de Santiago de Cuba. Ya hay evidencia de terremotos más fuertes que han ocurrido en la historia sísmica, ¿no? En la historia que se conoce de la actividad sísmica en Cuba, ocurrieron en el 1766 y 1852. Y por ende, conocemos cuál es la potencialidad acumulada a lo largo de la falla cercana a la ciudad de Santiago de Cuba. Eso se conoce y lo tenemos estimado, por supuesto. Otras zonas tienen también peligro sísmico. Para muchos cubanos, los terremotos son exclusivos de la región oriental del país. Sin embargo, la historia nos descubre cómo los sismos destruyeron la antigua iglesia de San Cristóbal, afectaron algunas viviendas en la ciudad de La Habana y han sacudido la tierra en casi todos los confines de Cuba. Es por ello que todos debemos conocer los terremotos del pasado para disminuir los posibles impactos de estos eventos extremos en el futuro.